Buenas tardes, niños de sexto. Bienvenidos de nuevo a esta segunda entrega de un video que nos permite acercarnos a través de la estrategia Aprende en Casa para que podamos continuar con las explicaciones de los temas de nuestra clase. Les presento a propósito esta página para que tengan especial precaución en revisar frecuentemente la página Colegio Marruecos y Molinos. Aquí hay una pestaña que dice Aprende en Casa. En esa pestaña de Aprende en Casa va a encontrar distribuidas por semanas las actividades que estamos realizando y también va a encontrar la fecha de cada una, pues para que usted se guíe en qué semana vamos, en qué tiempo. Usted pica cada una de las semanas y va a encontrar el trabajo que los profes han subido, las actividades, de pronto los videos, las notas, etcétera. ¿Listo? Para que la tenga pendiente. En nuestra clase de biología, aquí en la semana 4, puede encontrar un video el que les mencioné hace un rato, en el que explicamos todo lo que tiene que ver con la célula, las estructuras celulares y el, y la membrana celular y el proceso de transporte de membrana. ¿Listo? Entonces lo revisan, por favor. Ya en la semana 5 hay una actividad del Día de la Tierra para que también la revise y la tenga presente porque son actividades que algunos están pendientes de haberme entregado. Eh, ya pasando a la temática que nos compete para este siguiente tema, entonces vamos a hablar de la respiración celular. Resulta que a veces cuando a uno le dicen respiración, solamente la palabra respiración, pues uno se imagina solamente pues la entrada y salida de aire, ¿sí? Además que si yo les preguntara y nosotros qué respiramos, y ustedes dirían eso mismo, que respiramos aire. Pues resulta que no, nosotros respiramos es el oxígeno disuelto en el aire. Bueno, eso es lo primero. Y segundo, la respiración no es solo tomar, inhalar y exhalar, sino que la respiración es un proceso más complejo. En ciencias, la respiración la vamos a describir como un proceso metabólico de obtención de energía. Quiero que tenga muy presente esto, obtención de energía. Eso significa que nosotros respiramos, nosotros, nuestras células, las plantas, etcétera, respiramos para obtener energía. ¿Listo? ¿Cómo se obtiene esa energía? Entonces aquí hay una reacción que voy a entrar a explicarle más detalladamente más adelante que le muestro en este momento. Entonces, la glucosa, que es un compuesto proveniente de los alimentos, por eso dice acá que la recibimos de los alimentos e ingresa por el sistema digestivo. Quiero que tenga pendiente esta estructura para que la asimile con la glucosa. Entonces, la glucosa que ingresa a través de los alimentos se une con el oxígeno que ingresa a través del sistema respiratorio y circulatorio y va a producir o va a dar como resultado energía en forma de una molécula que se llama ATP, dióxido de carbono, que es un desecho que el organismo no necesita, entonces que va a eliminar igual a través del sistema circulatorio y sistema respiratorio, y agua que el organismo utiliza en sus procesos metabólicos, la que no necesita pues también la excreta a través obviamente del sistema excretor. Profe, pero esa reacción ahí sí ya no la entendí, ya me perdí. ¿Cómo así? ¿Quiero es que me aprenda todo eso? Pues lo vamos a aprender y lo voy a explicar con más calma para que lo tengan pendiente. ¿Listo? Por ahora, respiración, proceso de obtención de energía. O sea, respirar es obtener energía. ¿Cómo se obtiene? Entonces, pues es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando ingresa el oxígeno, entonces el oxígeno va hasta los pulmones y de los pulmones entonces va a pasar a los capilares sanguíneos y ellos, pues por toda la sangre, van a llegar hasta las células. Cuando ingresen a las células, se van a ir hasta una estructura particular. Esta de aquí, ¿la recuerdan? Esta estructura es la mitocondria. Entonces, ese oxígeno llega hasta la mitocondria. Al entrar ahí, mírenlo aquí, pues él se encuentra con estas sustancias aquí. ¿La recuerdan? La vimos hace un momento. De pronto, bueno, está la glucosa. Entonces, ellos dos van a llegar hasta la mitocondria y aquí es donde se da un proceso. Esa reacción química que les acabo de mostrar se da aquí en la mitocondria. Y como resultado de esa reacción vamos a obtener agua, dióxido de carbono y ATP, que es energía. Es una molécula eh, de energía que la célula va a utilizar para todos sus procesos. ¿Listo? Profe, pero yo se me había preguntado por qué ingresa oxígeno y sale CO2, o sea, ¿de dónde sale esta C? Si entra O2, saldría O2. ¿De dónde sale esta C? Esa C sale de
la reacción que tiene con esta glucosa. Entonces, fíjese, esta glucosa se va a romper en un proceso que nosotros vamos a ver en otros años que se llama el ciclo de Krebs, un proceso bien importante, pero pues un poco más complejo. Entonces ella se rompe y este carbono entonces va ahora a ser parte, va a ser se va a transformar en una nueva sustancia y ahora va a reaccionar y se va a volver CO2 y aquí vamos a obtener agua. ¿Listo? Entonces mire, entra carbono, sale carbono acá, entra hidrógeno, sale hidrógeno acá, entra oxígeno, oxígeno y sale oxígeno por acá. ¿Listo? Bueno, decíamos entonces que el oxígeno ingresa a los capilares sanguíneos y la sangre lo va a llevar hasta las células. Y en las células, ¿a dónde llega? A las mitocondrias. ¿Listo? Entonces vamos recordando. El oxígeno que ingresa a través de la respiración, entonces se va a la sangre y en la sangre llega a las células. Listo. O sea que ya sabemos por dónde llegó el oxígeno a la célula. Pero ¿por dónde llega el alimento? ¿Por dónde llega la glucosa? Entonces la glucosa llega a través del alimento. Entonces aquí en este dibujito así como curioso para que recuerde, el alimento entonces ingresa, va a ser triturado aquí por los dientes, va a llegar por el esófago, va a pasar al estómago donde le van a aplicar los jugos gástricos o el ácido clorhídrico, va a recibir después el jugo pancreático, va a recibir después las secreciones biliares, va a recibir aquí todas esas sustancias y va a pasar ya convertido en una sustancia mucho más sencilla, ya no va a pasar aquí el trozo de pizza, sino que van a pasar sustancias más sencillas y esas sustancias más sencillas llegan al intestino delgado. Al llegar al intestino delgado son absorbidas. Entonces ahora sí, fíjese acá, esta es una porción del intestino delgado. ¿Se acuerda de esta figurita? Esta figurita que vimos hace un ratico, si la recuerda, esa figurita es la glucosa. Entonces ese alimento que vimos que se había triturado, que ya se había convertido en sustancias más sencillas, cuando llega al intestino delgado ya va convertido en estas sustancias más simples. Y estas sustancias como esta glucosa es absorbida y pasa a la sangre. Cuando se absorbe y pasa a la sangre la lleva hasta las células y al llegar a las células va a ingresar a la mitocondria. ¿Listo? Entonces, aquí quiero que observe, mire esta es la glucosa, está entrando a la célula, ¿sí? Este extracelular es afuera de la célula, entonces desde afuera de la célula venía la glucosa. Este que entra más fácil podemos asemejarlo con el oxígeno, entonces él sí entra facilito. El oxígeno ingresa, también ingresa la glucosa, mírela, la glucosa a través de las proteínas de la membrana celular. Entonces esta es la membrana celular, acuérdense de los fosfolípidos. Y por acá entonces ingresa el oxígeno y va a ingresar la glucosa. ¿Listo? Ahí ya vamos más claros, ¿cierto? Entonces ingresó oxígeno e ingresó, mírela, 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 aquí va, ingresó glucosa. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando esas dos ingresan? Entonces, mire, oxígeno más glucosa allá al interior de la célula y al interior de la mitocondria, oxígeno más glucosa van a dar como resultado agua, dióxido de carbono y especialmente lo que nos interesa en este momento es ATP. Va a generar energía, miren, energía liberada. Y esa energía es la que utiliza la célula para sus procesos metabólicos. Entonces vamos a recordar acá, miren, ingresa oxígeno, el oxígeno llega hasta la célula, también vimos que ingresaba la glucosa, aquí hasta la mitocondria, aquí en la cresta mitocondrial se da un proceso de ganancia y pérdida de electrones que le repito que le explicaré en unos años cuando nos veamos en un curso más adelante y de ese proceso de estos dos entonces vamos a obtener como resultado agua, CO2 y ATP. ¿Listo? Entonces, resumiendo, podríamos decir, profe, ¿qué es la respiración? La respiración celular es la obtención de energía. ¿A través de qué? De la glucosa que proviene de los alimentos y el oxígeno que proviene de los procesos de respiración. ¿Listo? Los procesos de intercambio gaseoso, intercambio con el medio. Ingresa oxígeno, sale CO2, mírenlo, aquí ya apareció el CO2 de dónde es que se produce. Entonces este CO2 vuelve, aquí recuerden, la célula lo expulsa, sale otra vez a los capilares, a las venas y ellos lo van a llevar hasta los pulmones y en los pulmones pues entonces va a ser expulsado. ¿Listo? Bueno,
Resumiendo, entonces, el oxígeno que ingresa va a irse hasta esta, pues digamos que nos va a representar, debió tener una formita aquí para que la recordara, pero bueno, entonces va a ingresar aquí a la mitocondria. También ingresan los nutrientes, es decir, la glucosa proveniente de los alimentos. Estas dos ingresan a la mitocondria y se va a producir energía. Y vamos a obtener que después sale dióxido de carbono, agua, y que lo importante es esta obtención de energía. Vamos a recordarla aquí, que en esta la vemos mucho mejor. ¿Listo? Ingresan estas dos, estará como era que se llama, glucosa, muy bien, esta, oxígeno, dos sustancias muy importantes, ingresan a la célula, ya vimos cómo ingresaban, ¿cierto? Llegan acá a la matriz mitocondrial, todo su proceso, y se convierten en agua, dióxido de carbono y ATP. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a resumir algunas cosas importantes. Vamos a volver acá. La glucosa, ya sabemos, ya la vimos, la glucosa se produce cuando el alimento es convertido de una sustancia, ya, yo vi una pizza, profe, sí, entonces de esa sustancia más compleja se vuelve una más sencilla, viene del sistema, ingresa por el sistema digestivo, o sea, viene de los alimentos. El oxígeno que proviene del aire que respiramos, y estos dos cuando llegan a la mitocondria van a producir energía en forma de ATP, dióxido de carbono y agua. ¿Listo? Bueno, el ideal es que con esta explicación ustedes ya les haya podido quedar un poco más claro en qué consiste el tema de la respiración celular. Ya que lo entendieron un poco mejor, entonces les voy a asignar una tareita. Primero, este video en el momento en que usted lo esté viendo lo puede pausar en cualquier momento, puede repetir, puede volver a poner una parte que no entendió, puede mirarlo las veces que usted quiera para que le quede más claro el tema que estamos trabajando. Cuando ya tenga todo eso en su cuadernito, quiero que tome apuntes de todo lo que le haya parecido importante. ¿Listo? Con la fecha de esta semana, que sería la semana 6. Toma apuntes y de tareita va a buscar en internet, creo que incluso la tienen la guía que ya habíamos hecho, pero pues entonces la busca y la hace bien organizada, bien hechecita. Va a buscar cuál es la fórmula de la glucosa y entonces me dibuja la glucosa, me dibuja el oxígeno y va a dibujar también el ATP. ¿Listo? Dibuja el dióxido de carbono y dibuja el agua. Es decir, hace esta misma pero con dibujitos. El dibujito de la glucosa, del oxígeno, del ATP, del dióxido de carbono. Representa esta reacción en un dibujito. ¿Listo? Esa sería su tarea para esta semana y ojalá la haya entendido. Cuando la haya entendido, entonces seguramente las preguntas que de pronto no había podido contestar de la guía, pues ojalá ya las pueda contestar. Los que no han enviado todavía les estoy recibiendo. Lo importante es que no se desconecten del proceso, que sigan aprendiendo, que aprendan muchas cosas y también pues que obviamente aprendan a cuidarse, a respetar su familia, a cuidar su entorno, a respetar los espacios y los espacios, las normas, a quedarse en su casita juiciosos. ¿Listo? Les envío un abracito, estoy pendiente en los comentarios cualquier cosa y me envían correitos cuando tengan listo. Recuerden la actividad, la tareita, tomar apuntes de este video y pasar esta reacción, pero con los dibujitos correspondientes en los que indica que usted entendió qué significa. ¿Listo? Un abrazo, niños, un abrazo, familia. Espero verlos pronto en un siguiente video o ojalá presencialmente. Entonces, un abrazo.